Bueno, pues ya estamos aquí en Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible y hoy estamos, bueno, pues con una persona a la que conozco de hace mucho tiempo, que siempre hace cosas buenas para el mundo y eso no lo puede decir cualquiera. Raúl Contreras, emprendedor social, uno de los cofundadores de Nitúa, plataforma para el cambio social. Y muchísimas gracias por venir, sobre todo Raúl, por contar contigo. Es que además que siempre se puede contar contigo, es una gozada. Gracias a ti porque, vamos, todos los que estamos en la calle haciendo cosas necesitamos de vuestros espacios para que esto llegue. Así que el agradecido soy yo. Bueno, para quien no te conozca, aunque la gente que esté sobre todo en la onda del tema de emprendimiento social e innovación social, pues seguramente ha leído de ti alguna vez o ha sabido de ti, te diría que casi fijo. Fuiste, bueno, pues uno de los primeros emprendedores apoyados por Ashoka, que yo creo que es la red de emprendedores sociales más importante del mundo. Pues cuando empezó Ashoka aquí su andadura en el año, creo que fue en el 2006, ¿verdad? Pues tú Así fuiste, fue. así fue, ¿verdad? De los primeros emprendedores apoyados del primer grupo de emprendedores sociales apoyados por Ashoka aquí en España. Has trabajado con todo tipo de entidades públicas y privadas y vas y un día decides sobre todo centrarte en el tema del emprendimiento en el medio rural. Lo primero, ¿por qué este foco, este cambio de foco? Bueno, aunque siempre habías hecho cosas en muchos sitios, ¿no? Pero ahora te has centrado mucho en el ámbito rural. Pues la explicación es seguramente porque no hay ningún cambio. Y me explico. Nosotros hemos trabajado siempre sobre el modelo económico, nos dedicamos a la innovación socioeconómica. Y estamos totalmente empeñadas en que el valor social y el valor ambiental son valores económicos y poderlo demostrar en, bueno, pues en todos los ámbitos posibles. Entonces, hemos durante mucho tiempo construido modelo teórico, hemos construido herramientas de apoyo, hemos hecho experiencias pequeñas y, bueno, pues tocaba empezar a hacer muchas más realidades que funcionaran así. Y cuando nos planteamos dónde y cómo hacerlo, pues decidimos irnos al medio rural, porque es un medio donde los valores sociales y ambientales ya existen. Y entonces, bueno, teníamos ahí una parte resuelta, no había que enseñar a nadie a generar esos valores, y una parte de reto, y es que como esos valores no los reconoce el mercado, podíamos ayudar al medio rural a recuperar su economía local gracias a bueno, al reconocimiento y cambio del modelo económico. Yo que bueno, aunque últimamente hemos tenido menos contacto, pero siempre, y es verdad, no es peloteo, para mí eres una referencia. Yo me acuerdo de ese artículo de por qué las economías transformadoras huelen a pueblo. Ujú. Y cuéntanos un poquito, porque es que es verdad, es que esto que parece tan innovador, es que ya estaba ahí. Completamente, que hablamos de la economía circular y bueno, pues en los pueblos no había basura. Es decir, realmente la basura llega cuando empiezan los supermercados y bueno, pues al final sí, aparecen los pueblos, pero lo de la reutilización era suyo natural. El procomún está Claro, todavía. Tenemos tierras comunales en toda España, tierras vecinales. El compartir en ese procomún también en otro tipo de labores no agrícolas, pues no sé, el horno era un un clásico, tener un horno que atendían de forma rotativa a las personas del pueblo y cocinaban el pan para todas. Entonces, eso mi madre me lo ha contado. Quiero decir, mi madre, qué sé, pues una mujer de 60 y pocos años, me ha hablado de su infancia en el pueblo, que esto es de antes de ayer en términos históricos. Y sí, bueno, pues es que además eran hornos, es que precisamente eran hornos. O sea que claro. pues eso, que es que esto que vemos tan innovador, al final le ponemos nombres innovadores, pero en el fondo, pues eso, estaba ahí siempre y al final se trata de volver a las raíces casi. Y se habla pues eso, en la innovación pedagógica, se habla de cómo la comunidad debe educar a los jóvenes. Bueno, pues eso lo han hecho los pueblos toda la vida. De hecho, todavía hoy, cuando la gente se va a pasar el verano al pueblo, deja a los niños en la calle, cosa que en la ciudad no hacen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son muchas las piezas
que podíamos ir encontrando, eh, los intercambios, el trueque, todo eso existe. Y ha existido, algunas cosas se han ido perdiendo en los últimos 10 o 20 años y normalmente se han ido perdiendo por la influencia de la diáspora que vuelve en verano y que ya no se acuerda de esas cosas, ¿no? Pero no hay que rascar mucho para encontrar todavía en los pueblos lo que hoy, pues, las diferentes economías transformadoras estamos planteando. Claro, es que la economía, decía José Luis San Pedro, que es una relación social también. Y claro, en estos espacios, esas relaciones sociales que al final generan economía, pues no se han perdido o no en la misma medida donde, bueno, curiosamente, aunque parezca paradójico, en las grandes ciudades hay mucha más gente, pero quizá menos relación social. Completamente. Mira, incluso hay para mí fue una anécdota, pero es un descubrimiento personal a nivel lingüístico, y es cuando un pastor de Teruel me explicaba que la rotación que hacían de determinadas, eh, pues eso, servicios voluntarios al municipio se llamaban concejalas. Entonces a ti te tocaba la concejala de tal o de cual. Y claro, a mí se me abrieron los ojos como platos y digo: "Ostras, entonces un concejal es eso". Digo, habrá que decírselo, ¿no? Un servicio en realidad común. Efectivamente, era, el tiempo que dedicabas a la comunidad y que iba rotando. Unas veces te tocaba limpiar el lavadero, otras veces era el tema de la leña, o el horno, o lo que fuera, y eran las concejalas. Eso me Pues pareció muy interesante. y bueno, pues todo esto lo has aterrizado ahí en los pueblos. Háblanos de esta escuela rural de emprendimiento social. Bueno, pues esta es, la propuesta que construimos entre, bueno, 17 personas de varios países, para, mm, provocar el desarrollo de empresas sociales en el medio rural, con modelos de negocio que supieran, generar retornos económicos de esos valores sociales y ambientales que ya están generando, pero que, nos los llevamos y no tienen retorno alguno. Yo, vamos, tuve una conversación también con un pastor y le preguntaba cuánto cobraba por limpiar el monte. Y el hombre Ajá. me miraba con la sorpresa de su vida, porque evidentemente él solo conseguía retornos de la carne, de la lana o de la leche, pero ese de limpiar el monte no había entrado jamás en su ecuación. Tampoco en los que, bueno, pues dejamos de tener o sufrir incendios porque el monte está limpio y no se lo retornamos, ¿no? No había entrado en la cabeza de nadie. Claro, pero son valores, o sea, eso tiene es un servicio, digamos, a la conservación del hábitat. Y como tal Y se mide y tiene un valor económico, incluso en términos económicos propiamente dichos. Y de mucho dinero. ¿Cuánto cuesta la extinción de un incendio? Pues te llevas 6 cifras seguro, ¿eh? Y no hablamos de más que de apagarlo, porque si hablamos de regenerar el suelo, bueno, si hablamos del CO2 que se suelta, que se libera en un incendio, pues yo recuerdo un dato de la Universidad Politécnica de Valencia que nos decían que en un incendio que hubo por aquí, que estuvo 2 días ardiendo un municipio, se liberó más CO2 que todo el sector del transporte en todo el país valenciano durante un año. Madre mía. Hoy el CO2 cotiza en bolsa, es fácil saber de cuántos millones estamos hablando, y esto se puede evitar teniendo el bosque limpio. Vaya, los pastores creo que son unos artistas. Ya te digo, y tienen un gran valor. Y entonces con esta escuela rural, ¿cómo trabajas? ¿Que intentas convertir esos valores, digamos, o esos valores que están ahí, que son económicos, digamos de alguna manera, que vuelvan a tener valor también dentro de la economía más ortodoxa, o cómo lo haces? Pues, realmente es un proceso de acompañamiento a emprendedores sociales, que quieren desarrollar en el medio rural, donde se les aporta conocimiento, se les aporta una mentorización y se les ayuda, pues como podría hacer cualquier vivero o aceleradora, pero con modelos de negocio siempre capaces de generar retornos. Eh, Muchas veces se nos queda en la cabeza, pues ahora mismo este ejemplo que he puesto podríamos decir, vale,
Lo que dice Raúl es incuestionable porque son datos, no es una opinión, pero ¿cómo consigues que se le pague? Entonces, ahí es donde en la escuela nos empeñamos mucho en la innovación de los modelos de negocio. Es posible que el beneficiario directo pues no sea el que pague ese retorno, el que aporte ese retorno. Y eso hace años nos lo discutiría mucha gente. Hoy que, bueno, pues el señor Google te regala Gmail y luego pagan otros por los datos que te han cogido a ti, empiezan a entender lo de triangular Claro. los negocios y que no es lo mismo el beneficiario que el cliente y que podemos tener incluso varios beneficiarios y distintos clientes y no ser las mismas personas. Aquí lo que hace falta es meter innovación en la creación de esos modelos. Claro, y es que realmente, como tú bien dices, hay muchas partes beneficiarias de un mundo rural más vivo. Y ahí hay mucha gente que puede participar y que desde luego debería contribuir. Empezando por las administraciones públicas, claro, y diputaciones y demás, ayuntamientos. Además, el modelo que plantea este centro, para mí tiene otro elemento muy importante y que suelo comentarlo, incluso en la página de Nitua hemos hecho un artículo sobre ello, que es con tres proposiciones. O sea, lo ordinario era construir para, en este caso sería para el mundo rural, y entonces cuando llega alguien desde el exterior y hace una propuesta, acertada o no, y la vuelca sobre el territorio, con el tiempo, esto pasaba en todos los ámbitos, con el tiempo se empezó a hablar de construir con, por ejemplo, Claro. la cooperación internacional costó, pero al final se entendió que había que construir con la gente de los territorios. Bueno, pues el siguiente paso que me enseñaba un fellow de Asoka de México, un pandillero de Le, DF, le conozco, era como tú bien sabes. Fue muy curioso. exacto, Carlos Cruz, me decía, vas bien Raúl, lo siguiente será el desde, tendrás que construir desde. Y eso es lo que está haciendo este centro, construir desde el territorio, porque el territorio ya tiene riqueza. ¿Y qué es lo que somos entonces? Pues no somos más que herramientas al servicio de ese territorio, de la gente de ese territorio, y nos ponemos a su servicio como facilitadores de procesos, procesos que, bueno, pues es posible que ellos no hubieran hecho nunca, como yo tampoco podría quitar un tornillo si no tuviera una llave para quitarla. Entonces, bueno, pues somos la herramienta que el territorio. Entonces, cambia muchísimo. Ponme algún Eh, ejemplo concreto, así de, bueno, alguna empresa o algún emprendedor con el que estés trabajando, así que digas que destacarías por el tipo de proyecto de modelo de negocio que están desarrollando o que quieren desarrollar. bueno, a mí me parecen muy interesantes los modelos de regeneración del suelo. Ahí hay un emprendedor en un municipio en el que trabajo ahora bastante, que es Aras de los Olmos, que igual ¿En? le suena. ¿Dónde está? Ese, pues es el último de la provincia de Valencia, camino de Teruel, Ajá, siguiendo el cauce del Turia. Es un municipio que igual le suena a la gente, porque no hace mucho salía en todos los medios como el primer municipio de España que se va a desconectar de las eléctricas. anda. Y bueno, pues ahí hay un emprendedor que me parece maravilloso, que lo que quiere es trabajar la regeneración del suelo agrícola y forestal. Y entonces él lo que quiere cultivar es suelo. Es algo que en principio a la gente nos puede rayar, ¿no? Y sin embargo, lo que está claro es que esa es la riqueza que ya el medio rural tiene y que en algunos espacios se ha ido perdiendo, y lo que él plantea es recuperar aquello que se ha perdido y mantener lo que no, porque la riqueza del suelo te la sabe convertir inmediatamente en acuíferos. El agua va a ser el oro, si no lo es ya. Sí. Y según el suelo forestal habrá o no habrá. Entonces, quiero decir, empiezas a trabajar, no me voy a meter más porque sería un poco, a lo mejor hasta aburrido, ¿no? Pero él tiene toda una armazón de beneficios
que va a generar por cultivar el suelo, por cuidar el suelo. Menos incendios, como dices tú, tampoco tiene que ser una cosa muy técnica, pero evidentemente un suelo así va a estar más protegido de incendios, de inundaciones también, porque será un suelo que filtre mejor el agua. También Explotación acuíferos. forestal, es decir, la madera, la miel, la resina, es decir, es recuperar el monte como un espacio donde convives con la naturaleza y desde el cuidado también obtienes unos rendimientos económicos. Yo creo que lo que este hombre está haciendo es espectacular y, sin embargo, es poco entendido, entre otras cosas, porque es un proyecto de inversión de medio y largo plazo. Y en esta cultura de la inmediatez, pues cada vez se entienden menos. Hace años los empresarios todos sabíamos que la inversión es a largo plazo. Ahora parece que escuchar a este hombre es como decir, uff, pues de aquí a que el suelo se regenere ya me he hecho yo viejo. Pues Quería- si no se regenera, igual no te harás viejo. Es que está clarísimo. Hay que explicar muchas veces lo obvio, lamentablemente. Quería también entrar, porque, bueno, tú también es muy interesante porque juntas tus valores también con factores y con cuestiones que están en la economía más random, pero que también son necesarios, como medir los resultados y medir todo, ¿no? Y medir, bueno, la creación de valor, no solo económico, que no es lo mismo valor y precio, ¿verdad? Que decía Ujú. Machado. Y ahí entra la matriz de transformación, que es una herramienta muy interesante. Cuéntanos. Pues se trata de un cuadro donde, partiendo de los balances no financieros de la Red de Economías Alternativa y Solidaria, REAS, y de la Economía del Bien Común, la EBC, que es como se vienen a conocer en la calle, y de los ODS, que tienen pues sus 17 objetivos con sus 171 Sí. indicadores. Los objetivos Lo de que hemos desarrollo del milenio, por si alguien no conoce estos últimos por las... Sí. Efectivamente. Entonces, lo que hemos hecho es juntar esos 3 informes, alinear, pues aquello que están intentando explicar y, bueno, pues detraer de esas alineaciones, de esas líneas, que son más o menos homogéneas, los resultados de cambio que se generan. Y quiero incidir en lo de cambio. Es decir, si coges estos balances puedes encontrar algunos de cambio y otros que no. Lo que nosotros queremos saber es qué es lo que se cambia, qué es lo que es. Yo puedo decir, tengo un plan pues de integración social, pero eso no cambia nada, lo puedo tener en un cajón. Y sin embargo, si alguien me pregunta o tengo que ponerlo en un contrato, pongo la casilla. Bueno, lo que hemos ido es a buscar los cambios. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente para las personas o para el medio? Eso se ha convertido, por lo tanto, en una batería de resultados de cambio y, siguiendo las indicaciones de un informe aprobado por el Parlamento Europeo de cómo se tiene que medir, hemos sacado indicadores de cambio que explican esos resultados. Eso nos da una parrilla que nos permite hablar de cuál es la capacidad transformadora de un territorio, de una empresa, de un proyecto, de una entidad social. Es que para mí das en el clavo, porque hay muchos proyectos de emprendimiento que lamentablemente, bueno, sabes que yo he andado metido en este mundo hace años bastante más. He visto muchos proyectos de emprendimiento que eran poco más que una presentación en PowerPoint y que incluso han recibido premios siendo poco más que una buena o una bonita idea que sonaba bien, pero que posiblemente no tenía mucho impacto real más allá de buenas intenciones. Así que, claro, evidentemente, tú que llevas tantos años en esto, sabes que es que hay que medir muy bien las cosas, porque las buenas intenciones no sirven para mucho, y menos en un ámbito como el rural tan necesario de cosas. Pero, mira, piensa así gráficamente en una pieza de puzzle. Si yo ahora aplico la matriz sobre un municipio, me sale su pieza de puzzle y tiene unos agujeros y tiene unos salientes. Eh, Cuando yo tengo esa pieza tengo que buscar piezas que encajen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar empresas, voy a buscar proyectos, entidades que tienen la ficha que encaja con la mía. Y juntos es como montamos el puzzle. Entonces, si tú no conoces tu ficha, yo no puedo hacer el dibujo. Entonces, la matriz lo que hace es ir identificando esas fichas para poderlas juntar. Es más,
da un paso más allá todavía, y es que cuando ya tenemos hecha la matriz, hacemos una selección de aquellos indicadores y resultados de cambio que son más significativos, aquellos que explican pues, el gran porcentaje de nuestra capacidad transformadora, y esos con una metodología que se llama SROI, que es paralela al ROI financiero y que, como decía antes, cumple con esa normativa europea. Lo que hacemos es eh, buscarles aproximaciones financieras y monetizarlos, y los convertimos a euros para poderlos meter dentro de la ecuación económica y transformar. Esto último, que suena raro, es lo que os contaba antes del pastor. Cuando lo meto en la ecuación económica, quiere decir que ya le vamos a pagar por limpiar el monte. Es decir, son palabras más rarotas, más de las que nos enseñan para que quedemos como muy economistas, pero en el fondo es exactamente lo que hace el pastor cuando limpia el monte. A ver si he entendido bien. O sea, la idea es ver dónde se genera más valor, y un valor claro y además transformador. Y una vez vistas esos puntos fuertes, vamos a buscar a quien financiaría y apostaría por esos valores transformadores, ¿no? Y conectáis. ¿Esa es la idea? ¿Me ponen los Esa es tiros? la idea, jugando no solo con uno mismo, sino con uno y el resto con el que vamos a construir el puzzle. Porque las que yo no tengo y son agujeros también las quiero, porque tengo que cubrir esas necesidades. Y entonces te buscaré a ti para que me ayudes, porque tú la vivienda la resuelves y yo con la vivienda voy perdido. Pues vale, empezamos a trabajar Dani y Raúl y conseguimos un trozo más grande, ¿no? Entonces empezaremos a hacer lo que Europa llama crear valor compartido. Es fascinante y muy interesante. Ahora que me hablas de Europa, claro, es que al final lo internacional y lo local están muy conectados, ¿no? Porque yo hablo mucho e investigo mucho del tema de esa transición que se supone a la que estamos dirigiéndonos, por un lado verde y por otro lado digital, además una estrategia de recuperación tras la pandemia que ha puesto estos dos polos en el primer, bueno, en el primer plano, y en el primer plano porque va a haber mucha pasta, ¿no? Pero la gente que últimamente entrevista a mucha gente del medio rural, sobre todo con el tema de las comunidades energéticas, y también con Ángeles Parra, directora de Biocultura, la semana pasada, hay bastante escepticismo en el ámbito rural y en ciertos movimientos sociales sobre si va a haber una transición, si se va a hacer desde los territorios, como dirías tú, y qué va a pasar con esa pasta, que no es poca pasta la que va a venir para esa transición que debería favorecer a la España rural. Pues vamos a ver. Nosotros hemos trabajado desde la creencia, y si a lo mejor no es correcta la palabra creencia, podríamos decir desde la expectativa o el deseo de que realmente, bueno, pues esta pandemia hubiera dejado claro ya, bueno, pues que esto no tiene sentido y que la transformación es condición necesaria. Y desde ahí, pues uno se acerca con toda la voluntad de colaborar para que sea así. Y de hecho, esta matriz de transformación, bueno, la llevamos ya al ministerio, al MITECO, pues para ver de utilizarla. La llevamos también a nuestra Generalitat Valenciana, que la hemos movido trabajando con ello y con la intención de que sea una herramienta que facilite las transformaciones. Yo a día de hoy todavía no puedo decir que esto se va a utilizar ahí. Sí que puedo decir que este pueblecito pequeño, Aras de los Olmos, sí que se la ha jugado ya. Estamos haciendo la primera matriz, la piloto en este municipio con la financiación de la Diputación de Valencia. Y más allá, pues espero que haya reacciones. Hombre, hay cosas que a uno le resuenan en la cabeza, y algunas que escuchas y te las aprendes corriendo. Hay una que yo tengo que reconocer, no le había puesto pensamiento, y en una reunión una compañera del mundo rural decía, oye, esto del Next Generation Sí. me parece maravilloso, pero ¿dónde están las nuevas generaciones? Si aquí no bajamos de los 40 de media. Y a mí me impresionó, porque yo mismo no me había dado cuenta. Desde entonces, desde luego, en Nitua ya nos estamos cuidando de rodearnos de gente joven, porque
porque si no es que estamos construyendo, se supone que para ellos, estamos otra vez en el para con desde, ¿no? Somos los listos que llegamos para decirles a ellos lo que tiene que ser su vida. Pues a lo mejor habría que dejar que dijeran ellos. Claro, es que ese es un problema porque es que tiene que ser complicado. Tú imagínate estas generaciones de menos de 30 años, ¿en qué mundo se han educado? Primero les pilló la crisis de 2008, bueno, pues si tiramos 13 años para atrás, les pilló la adolescencia, o casi, sí, la adolescencia, pero muy incipiente, casi niños. Y ahora le viene esta movida, yo entiendo mucho el desaliento de la gente de menos de 30 años. O sea, es verdad que tendrán que habrá que reaccionar, ¿no? Pero entiendo que haya muchísimo desaliento y muchísima, bueno, pues falta de expectativas. Y sobre todo que esa reflexión, y bueno, la he puesto encima de la mesa porque me parece muy importante, no significa que nos apartemos. Al revés, como decía antes, cuando trabajas desde, eres una herramienta al servicio de, bueno, pues servir es algo muy digno. Es decir, si soy útil para que se pueda hacer esa construcción y se pueda hacer de una forma eficaz y eficiente, pues encantado de la vida. Entonces, trabajemos desde, y por lo tanto pongámonos al servicio de, y aportemos todos esos conocimientos que evidentemente tenemos y que somos capaces de desarrollar para conseguir, bueno, pues lo que esa matriz nos cuenta y es, bueno, de esa capacidad transformadora, esto ya lo tienes, ya has transformado y esto en vez de ser el suspenso, no es ningún suspenso, sino es tu potencial transformador, lo que eres capaz de hacer de hoy en adelante. Y Mira, es lo que, Perdona, perdón, no, no quería cortarte. Quería cortarte. Es que nos acaba de llegar un comentario por Twitch. Ya sabes que tenemos un chat de Moniquilla, pero también hay que plantearse que lo que nos queda por vivir lo vivamos bien gracias a estos emprendimientos. por supuesto, gracias a estos emprendimientos y a muchas cosas más, de lo que se trata es de que puedan tener, bueno, pues la vida que sea bueno, mejor posible y sobre todo la vida que ellos vayan definiendo que quieren tener. Y bueno, pues de eso va lo que hablábamos antes, ese centro de emprendimiento en el medio rural, de eso va la matriz y de eso va el ponernos al servicio de estas nuevas generaciones, que en principio se supone que sería la filosofía de quien le puso ese titular a la cantidad de millones que viene. Claro. Que es verdad que aunque se pueda entender que hay una parte, pues eso, pues un poco desmotivada o por lo menos muy apaleada, casi te diría yo, por las circunstancias y por las crisis, pero también hay gente muy movilizada y yo veo también a mucha gente que se mueve en las plataformas que están surgiendo en la España rural, como bueno, pues hace poco entrevisté a la gente de Aliente, de la Alianza Energía y Territorio, y bueno, pues están haciendo muchas cosas. Ahí está la feria Presura precisamente dedicada a Presura a lo que es la repoblación de la España rural, que tuvo lugar además este fin de semana, terminó ayer, y que tú estuviste en esta feria nacional para la repoblación de la España rural participando, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo soy un adicto a Presura. Eh, Creo que bueno, pues es un foro donde tenemos la suerte de encontrarnos personas que desde distintos frentes y motivaciones coincidimos en el valor que el medio rural tiene y como dice mi amigo Jeromo, el mundo rural tiene las claves para el mundo urbano. Y ahí yo creo que nos juntamos pues muchas personas que compartimos ese pensamiento. Nuestra aportación o nuestra asistencia este año ha sido además distinta a la de otros años porque hemos ido a participar de lo que es la feria con un stand para llevar una propuesta Cuéntanos. nueva. Pues hemos ido con un juego. Juego de mesa, Y ¿no? un juego de mesa, en un futuro seguramente será digital, hoy es de mesa y como decisión. Y es un juego que lo que hace es que todo esto que hemos estado hablando previamente, tú y yo, bueno, pues
hacer que llegue a la calle. Lo que está ocurriendo es que, y bien lo sabes porque tú has colaborado en este camino, hemos hecho muchas cosas. Evidentemente alguna no será la óptima, pero yo creo que están bien hechas la mayoría y sin embargo en la calle no tienen los ecos que uno esperaría. Y evidentemente gran parte de esto es responsabilidad de lo mal que comunicamos y de lo difícil que lo hacemos, ¿no? Para que sea de todos y de todas. Y este juego lo que busca es que todo este entramado, estos valores sociales y ambientales, estas situaciones colectivas, este procomún, se viva en un juego. Entonces el juego funciona porque es un juego colaborativo, es un juego donde bueno, pues nadie puede ganar si los demás pierden, un juego donde se juega contra el tablero, donde se exige el llegar a acuerdos para cada uno de los movimientos y donde el sistema va dejando caer sus costes, de lo cual también sabemos todas las personas, ¿verdad? Esas deudas de los bancos que luego tenemos que pagar, etcétera, te van cayendo sin que tú tengas nada que ver y sin embargo las consecuencias las tenemos que resolver las personas. Bueno, pues en el juego pasa eso, van cayendo cosas que vienen del aire y colectivamente el grupo que está en la mesa resuelve y además deciden, juegue el jugador que juegue, deciden colectivamente cuál es la mejor solución para enfrentarse a esa situación. Es, evidentemente no solo es un juego educativo, sino que es muy divertido. Tenemos grabadas todas las partidas de la feria y ha sido una risa. Se han llenado las partidas, incluso se nos montó una que no estaba programada de un grupo de jóvenes que vino diciendo queremos jugar y estamos encantados bueno, de poder llevar esto a la calle. De hecho, si quieres, no hay prisa y lo podemos ir preparando cuando tú consideres en el momento que te venga mejor. Podría ser interesante, igual que se ha grabado una partida, a ver si se podría hacer una partida por aquí, porque tiene que estar bastante interesante y además Yo divertido. te recojo el testigo y encantado. Además, tengo que decirte que la gente, bueno, pues aporta, no solamente juega y se divierte, sino que va aportando pensamientos, ¿no? Y al final, bueno, con 3 días de feria, ya ahora vamos a hacer unas unidades de aplicación pedagógica para colegios, vamos a hacer unos planteamientos para las agencias de desarrollo local, y todo eso nos lo han ido diciendo los que jugaban mientras, entre risa y risa, ¿no? Iban situándonos el potencial que puede tener esto para cuando a la gente se le deja pensar. Esto de que decís del juego de que de alguna manera se trata de ser accionista de la Tierra, ¿qué significa? Me ha llamado mucho la atención. Pues porque en el fondo no somos más que una parte de. El ser humano es muy egocéntrico y siempre está, bueno, de hecho, hasta se habla así, ¿no? Está lo natural, el medio ambiente y lo social, como si se pudiera separar. Bueno, pues parece ser que entendemos más rápido los mensajes cuando eres parte desde el lenguaje ordinario. Y ser parte desde el lenguaje ordinario es ser accionista de algo. Cuando uno pasa a ser accionista, pasa a ser corresponsable de algo. Entonces queremos ser todos corresponsables de este planeta y por lo tanto de la vida. Bueno, el haberlo ligado con las acciones es algo que sabes que hacemos mucho, porque el mundo financiero, como pasa con todas las herramientas, en sí ni es ni bueno ni malo, depende de cómo lo manejes. Pues bueno, manejemos las acciones para sentirnos todas las personas parte activa de cuidar la vida. Y eso pues lo vamos a hacer haciéndonos accionistas de la tierra. Claro, es que al final, de alguna manera, nos han enajenado, o sea, nos han hecho ajeno algo que era propio, porque es verdad que al final estamos todos conectados y somos parte de esto, de este sistema, de este territorio donde está además todo muy relacionado.
Efectivamente. De hecho, parece en ocasiones que haya más interés en buscar otro planeta donde seguir excavando minas que no cuidar aquel al que pertenecemos por naturaleza, ¿no? Claro, claro, es que es así, es que de alguna manera este juego lo que yo entiendo es que nos está devolviendo y nos está así con un juego haciendo conscientes de que sí, de que es que todos somos dueños de este planeta y que tenemos que gestionarlo en común y que si no, la casa se nos puede caer a cachos encima a todos y a todas. Y yo creo que también es muy importante ese juego colectivo, es decir, si bien esas primeras consecuencias suelen venir de lo individual, del objetivo individual de la parte egoísta del sistema capitalista, bueno, pues la solución sí o sí es colectiva. Así, bueno, pues hay en las cartas hay una baremación de la calidad del buen vivir y te vas moviendo en ella y para que la partida acabe bien para todas las personas que participan, nadie puede estar por debajo del 5, o sea, nadie puede estar en situación deprimida en ninguno de los aspectos, porque si no pierden todos. Así que a ti te podrá ir muy bien, pero consigues que a los demás también les vaya bien, o tú no vas a conseguir ganar la partida. Madre mía, buen vivir o vivir bien, que es de lo que hablaba precisamente la persona que ha intervenido en el chat y al final, sin haberlo hecho adrede, fíjate que está conectando precisamente con la base de esto, solamente que eso, que relaciona esta cuestión con algo que va más allá de mi mera subsistencia o de mi bienestar personal, porque es verdad que necesitamos que sea colectivo para que esto funcione. Sí, yo creo que esa dicotomía de lo individual y lo colectivo es una de las grandes que hay encima de la mesa ahora, ¿no? Sí. Así que construir colectivamente y si quieres te lo ligamos con lo rural, volvemos a lo común, a lo comunal, al pueblo, a la comunidad y por lo tanto para ellos esto es como mucho más natural, es mucho más comprensible. Estamos ya terminando la entrevista. Después de ella, pues dejar una. Bueno, como siempre hago, ¿no? Pues repasar un poco enlaces y cuestiones para que la gente pueda tirar del hilo. Pero antes de terminar contigo, Raúl, siempre digo lo mismo: que no se te quede nada en el tintero que quieras decir. Bueno, yo lo que quiero es sobre todo invitar a todas las personas que nos oyen a hacer. Quiero decir, creo que construimos muchos discursos, creo que los discursos son necesarios, pero sobre todo lo que necesitamos es bueno, el atrevimiento, la valentía y, bueno, pues si para hacer y para hacerlo bien, que evidentemente es lo que cualquier persona quiere hacer, los demás podemos ser ayuda, pues contad con nosotros. Somos muchas las personas que en distintos ámbitos podemos apoyar los procesos de gente que, bueno, pues como cuando nosotros empezamos, pues teníamos menos experiencia y nos partíamos los dientes y las rodillas en el suelo. Bueno, pues si en algo hemos de poder ser de utilidad, por supuesto, contar ya no con nosotros ni tú, sino sé que hay muchísima más gente que está dispuesto a trabajar desde y, por lo tanto, ponerse al servicio de que os atreváis y os lancéis a hacer, porque o hacemos o la vamos a liar parda, ¿eh? Hablando en plata. Pues creo que el mensaje más claro, más rotundo y más acertado no puede ser, Raúl. Estamos en contacto y dentro de poco, pues a ver si podemos hacer, bueno, esa partida de consortium. Y nada, encantado de hablar contigo como siempre, porque creo que eres un maestro de muchas cosas y siempre es un placer tenerte. Un lujo aquí en Noticias Positivas. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti y a todos los que están ahí con nosotros. Estamos en contacto. Chao. Hasta luego.